Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes nos visualizan. Mi nombre es Wilfredo. Y el mío es José María y es un gusto poder estar enfrente de ustedes. Este día hemos decidido con Wilfredo grabar un testimonio de todo lo que nosotros pasamos para llegar hasta donde estamos. No fue fácil para nosotros, pero siempre vimos la mano de Dios en cada momento, cada día, a pesar de los lugares que andábamos. Y es así como nosotros comenzamos nuestro testimonio. Creo que muchos ya sabían para dónde veníamos, ¿sí? Que veníamos para Europa. Llegamos al país de Italia y desde que llegamos, créanme que siempre vimos la mano de Dios. Yo vine un mes antes que Wilfredo y el mes que yo vine, el día exacto, el siguiente día yo ya tenía trabajo. No era un trabajo, sino que simple y sencillamente tenía que ayudarle a una persona a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, para no pasar en la casa, me dijo la persona que lo ayudara, ¿no? Entonces, imagínense cómo fui viendo la mano de Dios, nomás llegué. Para no hacerles largo, gracias a Dios, en la casa que vivíamos nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó la ropa. Dios puso personas a nuestro lado que nos ayudaron sin conocernos, sin tener una amistad fuerte con ellos, y nos daban alimentos, nos daban ropa, nos daban zapatos, cosas que yo nunca me imaginé, ¿no? Entonces, eso fue así desde que llegamos, ¿sí? Fueron 3 o 4 meses, que gracias a Dios el alimento siempre Dios nos daba para que nosotros pudiéramos portar algo a la casa donde estábamos, para que no nos sintiéramos incómodos, decirlo así, porque aquí a veces nos sentimos incómodos cuando estamos en una casa y no poder ayudar. Pero en ese caso siempre Dios ya lo hizo por algo, porque cuando vayamos entrando en la historia van a entender por qué Dios lo hizo, ¿no? Por qué Dios lo permitió así. Entonces, así fue, gracias a Dios, así fue la llegada a Italia. Fue bien, o sea, siempre Dios estuvo ahí supliéndonos. Aparte, cuando llegamos a Italia tuvimos la oportunidad de conocer a una persona en la cual le ayudamos con una pequeña mudanza de cambio de vivienda. Fue ahí donde nos empezamos a interactuar con ella, a conocernos. Ella nos decía que cualquier cosa, ella estaba siempre para nosotros. E incluso a esa persona tiene sus papeles en orden, y uno de los requisitos para que pueda solicitar uno los documentos en este país es prácticamente que una persona lo aloje que lo aloje en su vivienda. Ese es un documento que uno presenta para que puedas realizar los trámites. Sin embargo, tuve la oportunidad en 2 ocasiones de poder hacerlo, mas sin embargo siempre había una situación que lo impedía, pero es porque Dios tiene su propósito. La primera situación que Wilfredo pasó, acordamos entre los dos, decir a quién hacían los documentos, si a él o a mí, porque el proceso sí es algo largo para hacerlos en ese país. Entonces decidimos que a Wilfredo. La primera ocasión fuimos a la alcaldía, porque así es el lugar donde se va a hacer. Fuimos a la alcaldía y la persona no llevó los documentos que eran requeridos. La segunda ocasión ya sabíamos los documentos, fuimos también, pero pasó algo muy gracioso ese día. Precisamente cuando estábamos en la sala de espera, faltaban 2 o 3 personas para que pasara nuestro número. Entonces fue algo que me dejó con dudas, triste, pero los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Porque cuando estábamos a punto de pasar, que nos faltaban 2 personas,
en enfrente de la alcaldía había un árbol histórico, era inmenso, no sé cómo describirlo. Prácticamente en El Salvador me imagino que no mucho se ve ese tipo de árboles, pero era un árbol grueso, alto. Pero un gruesor que las raíces eran demasiado gruesas. Entonces para ese tiempo estaba haciendo una temporada de vientos, que el viento literal te movía. Sí. Incluso nosotros nos dominaba el viento para ese entonces, cuando íbamos para la alcaldía, más bien me acuerdo Sí. que nos dominaba el viento, y precisamente ya casi para pasar, llegó un viento inmenso que ¡pah!, se cayó el árbol y cayó exactamente al lado de las oficinas donde nos encontrábamos. En ese pasillo estaba un par de sillas, pero ya las personas que estaban a punto de pasar enfrente de los cubículos, y entonces el palo se cayó, lastimó, no sé si a unas personas, pero no de gravedad, sino que solamente fue más que todo el susto y los vidrios que de la ventana salieron volando. Fue algo que te asusta porque no lo vivís, y todas las personas de las oficinas se alarmaron. No es como en El Salvador, que nosotros que prácticamente en cualquier terremoto ya estamos como que algo acostumbrados pero para vivir una eventualidad así, pero quizás no se lo esperaban, nunca lo habían vivido, y los italianos se habían alborotado en ese momento y cancelaron todo. Nos salimos de las oficinas, yo salí triste, decepcionado, pero como les menciono, Dios es perfecto y por algo no hicimos esos documentos, y así como poco a poco vamos a ir armando la historia para poder mostrarle todo el momento que vivimos. Sí, en este momento ustedes están viendo el video del árbol, que más o menos como lo grabamos, porque no es que éramos fotógrafos, pero ustedes están viendo el video y así va a ser la historia. En todo el momento que ustedes nos acompañen, así va a ser la historia, que ustedes puedan ir viendo las fotos y videos de momentos que nosotros pasamos. Ya después de lo que pasó, pasaron muchos días y pues digámoslo bien, que sí estaban bien las cosas, pero por problemas familiares tuvimos que salir de casa. Prácticamente nos dijeron que nos quedamos sin hogar. Entonces, imagínense la situación que nos sentimos nosotros estando en un país desconocido, un idioma desconocido, sin conocer a personas, porque las personas que nos daban las cosas pues solo era de entregarnos las cosas, pero ellos tenían su familia, o sea, no podíamos ir a molestar. Entonces salimos de casa donde vivíamos. Fue un domingo, bien recuerdo que fue un domingo, y ese día a Wilfredo le dije que teníamos que salir equipados, ¿no? Entonces fue en ese momento que entre los dos empacamos pan de caja, jamón, queso crack, una ketchup, creo que también sí, llevábamos una ketchup en el maletín, que José María siempre lo anda, o sea, siempre lo carga. Aunque no andemos nada, siempre lo anda. Y pues en ese momento nos equipamos, traímos una botella con agua, y eso era prácticamente nuestro abastecimiento porque ya casi era hora de almuerzo, la hora que salimos eran... Salimos con el fin, porque los domingos salíamos a hacer las compras de la casa. Entonces salimos con ese fin, pero no sé por qué fue que a Wilfredo le dije, echa pan, echa esto y vámonos. Entonces ya cuando nosotros vivíamos en una montaña, cuando ya bajamos en el tren hacia la ciudad que estaba abajo, fue que nos comenzamos a dar cuenta que mensaje tras mensaje, que se quedaron sin casa. Entonces, por problemas familiares, ¿no? Nosotros decepcionados, tristes, sin saber qué hacer, nos fuimos a sentar a un parque a hablar qué podíamos hacer. Pero ese es uno de los errores que cometemos primero cuando nosotros nos vemos en problemas. Pensar que nosotros podemos hacer algo y no acudir al que nos puede ayudar, que es Dios. Bien recuerdo que nos sentamos en un parque, fuimos a caminar a la ciudad y llegamos hasta otro parque.
Más o menos acá les estoy enseñando dónde es el parque que nos fuimos a sentar. Bien recuerdo que en esa banca que les estoy señalando, en esa banca nosotros nos sentamos y nos pusimos a pensar en qué podíamos hacer, pero en esa banca fue que decidimos orar, porque el único que nos podía ayudar era Dios. Nos sentamos a preparar nuestros sándwiches, a comer allí, pues nos desesperados porque ya era tarde, ya era hora de almuerzo y se iba a llegar la noche y dónde íbamos a dormir. Entonces recuerdo que le hablé a una prima y le conté todo y ella, chica viejo, vénganse. Y entonces ella, pues triste por la situación que estábamos pasando. Pero sentados ahí, vino hacia nosotros un sentir, un deseo, que era ir a la iglesia católica. En esta iglesia católica que nosotros ya conocíamos, habíamos ido unos días anteriores porque nos iban a impartir unos cursos. Entonces, en esos cursos que nos iban a impartir, conocimos a un sacerdote. La iglesia católica quedaba quizás a 2 horas de donde estábamos, 2 horas, 1 hora y media. Entonces, nos movimos, decidimos movernos e ir a esa iglesia católica. Decidimos movernos y lo primero que pensamos al momento de llegar, busquemos al sacerdote para hablar con él, para comentarle qué es lo que habíamos vivido y cómo había sido la situación. El sacerdote él era encargado de un albergue que es para personas desprotegidas o personas de otros países que vienen a solicitar la documentación correspondiente a estos países. Y pues lamentablemente el momento cuando llegamos él no estaba, entonces al no estar él tuvimos otra alternativa en la cual nos quisimos movilizar para otra asociación que ayudaba también a personas que presentaban algún tipo de situación, que estaba a 1 o 2 cuadras de la iglesia, precisamente. Entonces decidimos movilizarnos en ese momento hacia el lugar. Sí, en ese momento es donde entra el versículo que para nosotros se aplicó en ese día, es Deuteronomios 31:8, que dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esa parte fue muy, ¿cómo les puedo decir? Muy sorprendente para nosotros, porque como decía Wilfredo, lo buscamos pero él no estaba. Creo que esperamos bastante tiempo porque había una sala de estar ahí donde podías tomar café, té, porque te lo regalaban, porque en un albergue, y no estaba. Entonces, en la desesperación a buscar cosas en internet, encontramos ese lugar que Wilfredo habló y nos fuimos. Pero yo cuando salí de ese lugar le dije: Dios, si esto es tuyo, si tú quieres que hablemos con el sacerdote, ponlo enfrente. Si es tuyo, yo todavía exigiéndole, ponlo enfrente. Pues así fue, caminamos y llegamos a la asociación, pero en nuestra desesperación no nos acordábamos que era domingo y pues las oficinas cierran los domingos. Lo gracioso fue que cuando nosotros nos dimos por vencidos, que vimos que estaba cerrada la oficina, nos dimos la vuelta. Y cuando nos dimos la vuelta, el padre iba en la acera, pasando enfrente de la asociación, y le dije: Wilfredo, el padre, el sacerdote. Y entonces salimos caminando, corriendo literal, y le dijimos que queríamos hablar con él. Pues chan comido porque no hablábamos bien el idioma. Y así fue como llegamos del sacerdote y comenzamos a hablar con él. El problema de nosotros fue que no hablábamos bien el idioma. Entonces lo que el sacerdote hizo para poder ayudarnos es contactar a una persona que pudiese hablar español, y pues así hizo. Sí, cuando
Ya después que él le explicamos el caso, nos dijo que ese día domingo no tenía donde alojarnos porque el albergue estaba lleno. Y la verdad que sí, cuando nosotros íbamos a las reuniones, sí, el albergue estaba lleno. Entonces nos dijo, regresen mañana y voy a ver dónde les hago un espacio para donde puedan dormir. Nosotros dijimos sí, de acuerdo, pero en ese día, en ese ratito, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Dónde vamos a dormir? Porque no sabíamos qué hacer. En ese momento fue que también le solicitamos una pequeña ayuda económica al sacerdote, en donde le mencionábamos que nuestra idea pues era movilizarnos de ciudad, porque lo menos que queríamos es tener algún problema. Entonces el acuerdo que llegamos con el sacerdote fue que nos dijo, trabajen conmigo o colaboren en el albergue y yo les remunero. Entonces tuvimos prácticamente una semana con él, en donde él nos iba a apoyar económicamente para poder movilizarnos y poder cambiar de nuestro rumbo en el país, en el lugar donde estábamos. Estando con el padre, cuando él nos dijo que no podía dejarnos dormir ese día ahí, en desesperación molesté a una persona que es la que había mencionado Wilfredo al principio, que es la que nos quería ayudar para hacer documentos de Wilfredo. Y pues, en la desesperación de dónde dormir, porque estaba Italia en tiempo de nieve, entonces era bastante helado. Y entonces le marqué a ella y le dije, este problema nos acaba de pasar, no tenemos donde dormir, estamos acá en una iglesia y no nos pueden dar hasta mañana. Quería molestarla si podíamos dormir en su casa y nos dijo, claro que sí muchachos, porque ella es salvadoreña y guatemalteca, entonces nos dice mucha. Entonces nos dijo, claro que sí mucha, vénganse. Pero ya, porque yo estaba llorando en ese ratito y me decía, pero ya deja de llorar José, me decía yo. Sí, Yuli, pero porque Yuli se llama ella. Pero no sabemos qué hacer. No se preocupen, vénganse para mi casa. Yo no estoy en la casa, pero ahí está mi mamá. Ya saben que ustedes son bienvenidos. Y así fue cuando colgamos la llamada y comenzamos a caminar. Sin recursos, solamente teníamos, sin mentirles, 5 o 6 euros en nuestra billetera. Empezamos a caminar hacia la casa de ella y es aquí donde nos menciona Proverbios 10:20. La bendición trae riquezas, nada se gana con preocuparse. Sabíamos que ese problema nos traería riquezas a mediano plazo, porque pues las bendiciones de Dios son inmensas, y quizás no riquezas hablándolo así económicamente, sino que riquezas en abundancia, en que nos esperaba algo mejor. Sí, lo que Wilfredo decía, en ese momento quizás nosotros podíamos ver que no era, que podríamos decir una riqueza de ya tenemos casa, comida, no, sino que una riqueza espiritual, y para poder nosotros entender por qué estábamos viviendo eso. Ellos, su familia nos acogió, nosotros le comentamos lo que estábamos viviendo, nos dieron techo, nos dieron comida, y créanme que yo siempre le digo a Wilfredo y le digo a ella que la comida que nos dieron que eran súper deliciosas, pura carne y pollo, nada de que venga, cómanse solo una pasta, porque en Italia es típica la pasta. No, coman carne, coman esto. Y muchachos, voy a abrir unos frijoles natura, porque en Italia era raro ver frijoles natura, entonces ellos habían viajado recientemente a El Salvador y no coman, y nos abrieron una bolsa y comimos juntos. Socializamos con otros familiares de ellos. Nos empezamos a familiarizar con ellos, a convivir con ellos, así como lo mencionaba al principio del video José María, que cuando uno se encuentra en casa ajena, trata de aportar lo que uno pueda. Entonces
Nosotros tratábamos de agradar a las personas, pues porque ellos nos habían dado dónde quedarnos. Tratábamos de agradarnos. José María se encargaba de cocina, yo me encargaba de los trastes, de mantener los trastes en orden. Y aparte de otras necesidades que se estaban dando dentro del hogar, nosotros hacíamos el esfuerzo correspondiente para que pudiésemos agradarlos y poder colaborar parte de lo que nosotros podíamos hacer y dejarla con un buen gusto de que no solamente nos tuvieron, sino que logramos en lo que nosotros pudimos. Sí, la verdad que fue bien agradable la estadía con ellos. Incluso mi papá, mi mamá habló con ellos porque ellos estaban al tanto de la situación. Lo mantuvimos así porque solo mi familia sabía lo de la situación. Era porque en la casa donde estábamos también era mi familia, entonces no quisimos alterar a la familia de Wilfredo. Pero no era porque no teníamos confianza, sino porque no queríamos hacerlo sentir mal, porque siento que la familia de él era más sensible en ese caso. Entonces lo mantuvimos así solo como mi familia. Ellos, hasta mi familia, hablaron con las personas agradeciéndoles porque no cualquier persona hacía eso. Incluso esa misma día, el día siguiente, la persona nos dijo, ¿y dónde se van a quedar ahora? Y nosotros en el albergue les dijimos porque... Ya habíamos optado por quedarnos en el albergue porque ahí habían personas de distintas etnias, personas de distintos países con diferentes culturas y el padre nos había mencionado que nos iba a hacer un espacio donde nos pudiéramos quedar por lo menos en el transcurso, porque le habíamos pedido una semana porque ese era el tiempo que nosotros habíamos programado para poder movilizarnos o irnos de la ciudad. Entonces ella nos dice, no, quédense aquí y yo voy a ir a hablar con el padre para decirles que se van a quedar conmigo, pero que sí les dé trabajo. Entonces nosotros dijimos, está bien, porque... No queríamos al principio porque no queríamos hacer una carga para ella, pero ella se ofreció insistentemente que nos quedáramos con ella. Entonces precisamente el lugar de trabajo de ella quedaba un par de cuadras sí, del albergue. Casualmente quedaba, digamos, casi enfrente de la iglesia donde nosotros íbamos a ir. Entonces así fue. Ella fue con nosotros, habló con el padre porque ella tiene años de estar viviendo ahí, entonces maneja fácilmente el idioma. Y el padre le dijo, sí, está bien, que se queden con ustedes y conmigo, que vengan a trabajar a partir de mañana. Y así fue. Nosotros acordamos con el padre que una semana íbamos a trabajar con él, a colaborar, porque más que todo él lo decía, una colaboración, porque había mucho trabajo en el lugar. Como les decíamos, vivían muchas personas, pero lo sorprendente era que no ayudaban las personas y a ellos no les cobraban nada por vivir ahí. Se les daba alimento y todo, pero no les cobraban nada y aún así no les gustaba ayudar. Entonces nosotros al principio nos quejábamos por eso, porque mirábamos que decíamos que huevones, que sinvergüenzas, pero al final la bendición era para nosotros y eso no lo entendíamos nosotros. Y así nos pasa siempre en los problemas, nos quejamos, pero no nos damos cuenta que la bendición va a ser para nosotros y nos reprochamos mucho eso. Bastantes veces. Luego de que la persona había ido a hablar con el sacerdote, fue un día, fue el siguiente día, no, como el día viernes, fue que tomamos la iniciativa de ir a un lugar que se llama Cáritas, que ese lugar nos ayudaba con los víveres semanales. Sí, cuando nosotros fuimos donde el padre fue un lunes. Pasaron las semanas, el día viernes nos fuimos a trabajar porque teníamos que ir a ese lugar. Le mencionamos al sacerdote que no íbamos a llegar a trabajar, pero porque íbamos a ir a Cáritas. Entonces, ya estando en Cáritas, les mencionamos a las encargadas, porque eran unas personas voluntarias, unas señoras, qué es lo que pasaba, qué es lo que íbamos a hacer, y les mencionamos que ya no íbamos a ir a traer la comida para que la próxima semana ya no nos esperaran
y que esa comida se la podrían dar a otras personas que también estuvieran en la misma situación. Entonces, entre llantos, lo difícil que era el idioma, optamos por decirle y ver si nos podían colaborar para poder movilizarnos, porque estábamos buscando los medios económicos para poder movilizarnos de la ciudad lo más pronto posible, y les mencionamos que si nos podían colaborar con el pasaje del tren de donde estábamos hacia la ciudad principal, donde hacíamos una conexión, y cada boleto nos costaba 7 euros cada uno, y de esa ciudad a otra ciudad que nos íbamos a movilizar eran otros 7 euros. En total íbamos a gastar 30 euros cada uno. Entonces muy humildemente le decimos si nos podían colaborar con 30 euros para poder movilizarnos, y ella nos dice sí, con gusto. Y al final nos entregaron 50 euros, nos dijeron les doy 30 para sus pasajes de tren y los otros 20 para que se compren un kebab. El kebab es aquí como una torta, digámoslo así, una torta mexicana, pero de pollo. Entonces, en total, entre llanto, nos dice las personas de Caritas que siempre lo voy a recordar, nos dice, porque siempre que nosotros íbamos con una sonrisa, porque nos alegrábamos de los víveres que nos daban, no sé cómo expresar ese momento que a nosotros nos entregaban y nos decían, ¿quieren eso? ¿Le gusta eso? ¿Le gusta eso? Y nosotros sí le decíamos, sí. Y siempre teníamos una sonrisa porque nos agradaba el servicio que ellas tenían con nosotros, y ellas se fijaron sin necesidad que nosotros les dijéramos. Se fijaron y nos dice, siempre lo vamos a recordar por la sonrisa que siempre traían y nos alegraba en la mañana, porque era temprano que teníamos que ir a traer la comida, y fue tan hermoso escuchar eso, y los dos nos armamos en llanto porque nos decían, siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa, porque siempre llegábamos contentos, ¿no? Sí, así es. Ya estando después de eso, fuimos a recoger la comida, nos dieron la comida, nos dijeron que si no queríamos llevarnos la comida, que dónde nos estábamos quedando. Ya nosotros les dijimos, nos estamos quedando en una casa y somos 6 personas, entonces a nosotros nos daban para 3 personas, siempre nos daban para 3 personas, pero ese día nos dieron para 6 personas y dijo, llévenle a la familia donde están quedándose y déjenselo como una bendición en su casa. Entonces decidimos decir que sí, y pues llevamos los alimentos a la casa como un agradecimiento. Pasó el tiempo, nosotros toda la semana que trabajábamos en la iglesia, al principio, como les digo, nos quejábamos bastante por lo que hacíamos, pero viéndolo ahora fue una bendición. Nuestro primer trabajo fue limpiar una cancha, porque había una cancha súper hermosa de grama artificial. Y ahí andábamos agachados porque teníamos que recoger las ramitas de los árboles que caían, porque habían pinos, entonces caían muchas ramitas finitas y andábamos barriendo, pero a modo de no arruinar la cancha. Ese fue nuestro primer trabajo. Así pasaron 2 semanas trabajando. Cuando era la hora de almuerzo ya sabíamos, porque iban con las ollas y salíamos nosotros emocionados. Yo nunca me imaginé, les soy sincero, nunca me imaginé de comer en un lugar así. Era un albergue donde llegaba cualquier persona, llegaban hasta gente que no vivían ahí. Agarrabas tu plato y tenías que ir pasando por pasos, ensalada, pasta, o depende de lo que iban a dar, y a comer. Entonces ahí nos daban el almuerzo. Entonces yo al principio me sentía mal, pero al final reaccioné y dije, ¿por qué me voy a sentir mal? Entonces ya estando ahí conocimos otra persona, una familia que también era salvadoreña, que estaba en la misma situación. Los echaron de casa, pero ellos con hijos. Entonces nosotros logramos ver ahí
el nivel de cómo nosotros nos encerramos en nuestros problemas y decimos que tenemos problemas muy fuertes cuando hay personas que están viviendo muchas cosas peores. Nosotros, voy a dar un énfasis bastante en este pedazo porque el papá trabajaba, la mamá trabajaba fijo, o sea, era ama de casa y no podía salir. Y los dos niños, una niña quizás de 6 años y uno de 9 años, solos, comiendo ahí porque ya sabían que era el almuerzo y comían. Y ahí yo sé que no, es feo decirlo así, pero no habían personas que solo querían hacer el bien, sino que habían personas que tenían una reputación mala. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué hacen estos niños solos? Y me acuerdo, porque me acordé de esto, que cuando en El Salvador nosotros o los padres quieren sobreproteger a sus hijos, quieren decir que ellos son los guardianes, le dan sobreprotección, sobre amor. Yo sé que está correcto que uno ame a sus hijos, que lo lleven en el camino correcto, pero a veces creemos que nosotros somos los que cuidamos a los niños y no es así. O sea, y hay más personas que necesitan de ese amor que también le están dando a sus hijos. O sea, yo lo entendí y se me abrió, digamos, la mente así con respecto a lo que mi papá hace con los jóvenes. Yo al principio, cuando él trabajaba con los jóvenes, quizás me sentía celoso, pero de ahí entendí que ese tiempo que también mi papá me dedicaba, también tenía que dedicárselos a ellos. Y es así como yo hago un poco de énfasis en ese tema. O sea, no son ustedes los que van a cuidar de sus hijos, sino que es Dios. Sí, o sea, yo sé que Dios los ha puesto a ustedes para que los lleven en el camino correcto, pero a veces somos muy sobreprotectores y creemos que nosotros los estamos cuidando, y no es así, sino que es Dios. Imagínense cómo Dios cuida de esos niños. Creo que ellos ya no están en el albergue, pero cuánto tiempo pasaron esos niños y Dios los cuidó, o sea, solos. A ellos les robaron muchas cosas, porque ahí robaban muchas cosas en el albergue y estaban bien. Precisamente la semana en que nosotros estábamos colaborando en el albergue, precisamente esa semana, como a los 3 días que empezamos a colaborar, bien decepcionado el joven, que estaba joven, el papá de los niños, se acercó a nosotros y nos contó el relato que le abrieron el cuarto donde él se estaba quedando. Tenía su propia llave y el único, exclusivamente el que tenía la llave, era él y el sacerdote, nadie más. Ese día le robaron su computadora, dice que le forzaron, no sé si los niños dejaron abierto el cuarto y le robaron su computadora, ¿verdad? Nosotros vimos que éramos prácticamente afortunados porque solo éramos nosotros dos, y pues gracias a Dios no nos quedamos en ese lugar y pues tuvimos esa buena oportunidad de que las personas donde estábamos nos dijeron que nos quedáramos. Sí, de esa semana que estuvimos, ¿no?, en la desesperación de nosotros, estaba de querer reunir dinero, y casualmente con Wilfredo pasó algo bien gracioso porque él tiene un hermano, entonces él contactó a un hermano, ¿verdad? Precisamente que le iba a molestar a mi hermano menor porque sé que mi hermano mayor no podía, y pues con el que confiaba más en decírselo en ese momento era mi hermano menor, y pues lo quería molestar, decirle si me podía mandar aunque sea $25 para poder movilizarnos. Y me dice él, precisamente eso te iba a decir, te iba a preguntar si necesitaba dinero. Si puedes mandarme unos 50, le dije ya. Cuando eso me lo dijo él, me dijo, si puedes mandarme unos 50, le dije yo, sería genial, le dije. Y todavía no le habíamos contado el problema que estábamos pasando porque no queríamos alterarlo. Y él me dijo, pero está bien, me dijo, sí, le dije. Y me dijo, unos 100 te voy a mandar, me dice, mañana se los mando, me dijo, porque hoy ando ocupado, me dijo. Y me quedé asombrado y
Y después de eso me puse a llorar, pero de felicidad porque le dio José María, como Dios lo usó en ese momento. Porque cuando lo recibimos fue una bendición grande, cuando Él me dijo, no sé, te voy a mandar, y mi corazón se alegró inmensamente porque Él no sabía la situación en la que estábamos, pero nosotros estábamos pasando un momento para nosotros duro porque nunca habíamos experimentado algo así. Sí, imagínense cómo Dios fue poniendo en nosotros las personas correctas que nos iban ayudando. Incluso es sorprendente, nosotros habíamos tomado la decisión de irnos, no de la ciudad, sino que del país. Y se lo comentamos a las personas que estábamos viviendo ahí y nos dijo, si Dios es de Dios, váyanse, por mí quédense conmigo, nos decía. Le decimos tía a la señora porque ha sido y es una persona muy especial para nosotros. Y es su hija y ella y otra persona. Entonces, ese día casualmente ellas tenían que ir a una reunión con un abogado que estaba en una oficina. Y en esa oficina era una agencia de viaje. Pero imagínense cómo Dios nos permitió, o sea, las cosas que Dios nos permitía, porque ahí pasó algo bien sorprendente, porque nuestro objetivo era irnos del país. Ya era completando prácticamente la semana, se llegó el sábado íbamos a trabajar íbamos a colaborar en el albergue hasta las 5 de la tarde, mi hermano ya me había hecho el depósito. Tenía que ir a retirarlo ese mismo sábado porque día siguiente emprendíamos nuestro viaje. Se llegó el sábado, nos fuimos, me fui adelante yo porque teníamos miedo que la agencia donde se podía retirar el dinero, el efectivo, cerrara. Entonces él se adelantó donde estaba la agencia de viaje, que era prácticamente una o dos cuadras de donde estábamos. Llegué, retiré el dinero, ya emocionado, ya. Nos fuimos a las oficinas de la persona y ella se puso a platicar de su asunto legal que tenía que resolver. Entonces nosotros a todo esto ya nos habíamos familiarizado con la persona de la agencia de viajes porque solamente era una persona encargada. Entonces empezamos a hablar con ella y le contamos nuestra historia. Y ella muy sorprendida me dice, uy, ¿qué empiezan a hacer? Y ya le explicamos nosotros cuál era nuestra decisión. Entonces, y le comentábamos cuál era uno de nuestros mayores temores, era no pasar la frontera y que nos deportaran. Entonces ella muy amablemente nos dijo, bichos, hagamos eso, porque ellas podían hacer unas reservas de vuelo, pero solamente las puede reservar por cierta cantidad de días. Entonces nos dijo, le voy a hacer esta reservación para que quede como respaldo que ustedes salen de Europa desde Francia, desde París, precisamente hasta donde era nuestro destino en ese momento. Entonces ella nos hizo la reserva de los boletos aéreos y nosotros muy contentos salimos de la agencia de viaje. Puya, como Dios la puso en nuestro camino y nos dio esa enorme bendición. Aparte de que esas pequeñas reservas para ella tienen un costo y ella nos dijo, un regalo. Eso es un regalo de parte mía, nos dijo. Pues y nos quedamos sorprendidos porque hasta el momento no sabemos cuánto es el costo, pero estábamos muy agradecidas con ella porque como Dios la puso en nuestro camino y nosotros muy contentos. Y si nos dicen algo en la frontera, como el número en mi número aparece, mi número personal y en mi número de la oficina aparece ahí, ellos me van a llamar y yo les voy a dar la certeza que aquí compraron el boleto aéreo. Sí, así fue como no comenzamos, teníamos duda al principio, pero ahí fue como vieran cómo Dios iba poniendo, las cosas así. Ese mismo día, un día en la tarde, era sábado ese mismo día,
al día siguiente nosotros habíamos planificado salir de la ciudad y pues del país. Pero ese mismo día en la tarde, antes que pasara eso, el padre nos iba a dar una colaboración por haberle trabajado una semana. Pasamos ahí estábamos esperando porque es una persona bastante ocupada, muy solicitada, y ya era tarde cuando llegamos y le dijimos, ya terminamos el trabajo, porque eran trabajos de estar lijando mesas, porque eso se encargaban ellos. Les regalaban muebles, los reparaban y los vendían. Entonces eso estuvimos haciendo en reparación de muebles o trayendo cosas, jalando cosas. Entonces cuando él llega y nos dice, ajá, ¿qué pasó? Y nosotros le decimos, ya terminamos, mañana nos vamos. Ah, sí, pasen. De aquí recuerdo algo que nunca se me olvida porque decía, cuando entramos, habían unas hojas que ellos quitaban diario, que había una frase cada día. Y en esa frase decía que amaras a tu hermano a pesar de las cosas que él te hubiera hecho. Y yo me quedé como que imposible, porque de ahí donde venía el problema, ¿no? Pero así pasó, entonces yo dije, dije yo así que, a ver, coincidencia, dije. Cuando ya entramos a la oficina del sacerdote, él nos dice cuánto necesitan. Y nosotros no sabíamos en realidad, sí habíamos planificado más o menos cuánto valían los viajes, pero estábamos planificando pedirle poco porque ya sabíamos que era una iglesia que se basaba por ayudas. Y nosotros le dijimos 30 euros. Y me dijo, ¿cada uno? No, por los dos, le dije. Y él dijo, y nosotros quizás mucho le pedimos, ¿no? Y se fue, entró a un cuarto y comenzó ahí a contar. Y nosotros veíamos que... y nosotros teníamos que estar haciendo tanto. Cuando él sale, nos dice, vaya, aquí está, 100 euros. Y nosotros dijimos, uy, 100 euros. No, 100 euros para ti, 100 euros para ti. Y nosotros nos quedamos así y dijo, y este billete de 50 lo parten a la mitad, es 25. Entonces nos pagó 200, o una colaboración que nos dio 250 euros y nosotros le estábamos pidiendo solo 30 euros. Y nosotros salimos de ese lugar sorprendidos, más lo que teníamos que ir a retirar, más lo que nos habían dado en las Cáritas, más otras que teníamos guardado de ahí, de algunos habíamos ido a colaborar a otras casas. Entonces nosotros sorprendidos por lo que había pasado. Y al siguiente día nosotros nos tocaba salir ya del país, de la ciudad, perdón, cuando compramos los billetes, pero vino la amiga donde nos habíamos quedado, ella no se quedaba en su casa, solo la mamá se quedaba en su casa, ella trabajaba y los domingos salía. Y era el único día que ella tenía libre, domingo. Imagínense cómo Dios le pone el sentir a ella y nos dice, mucha, no se vayan que me quiero despedir. Y nosotros, no queríamos quitarle su tiempo porque ella por ese tiempo pasaba con su hija. Y dice, vénganse, los voy a invitar a un café, desayunemos. Y ahí estuvimos hablando con ella, fue bien ameno el momento, bien bonito. Cuando ya suena la sirena que ya teníamos que ir porque el tren se acercaba, nos dijo, mucha, voy a ir con ustedes a dejarlos a la ciudad. Yo me quedé con Wilfredo que así como que, chica, la vamos a incomodar y no, yo quiero ir de verdad, dijo. Y así fue, ella se subió con nosotros al tren, era un viaje quizás de 1 hora y media, 1 hora, y llegamos a la ciudad. Lo sorprendente fue que cómo pone Dios el sentir de que se quería despedir de nosotros y que nos quería ir a dejar porque el tren que tomamos nos fue a dejar a otro lugar. Y no era la estación que nosotros teníamos que bajarnos. Y nosotros imagínense, si nosotros hubiéramos ido solos, ¿cómo preguntábamos? Porque por traductor así era rápido, era tardado que estar escribiéndole. Entonces, ella rápido le dijo, disculpe, mire el tren, corra, que ahorita va saliendo, pero corran, le dijo el muchacho. Y nosotros salimos corriendo
y nos subimos al tren que teníamos que llevarnos. Imagínense, si ella no hubiera ido, yo sé que Dios nos hubiera sacado de esa, pero Dios nos permitió que ella fuera, porque ella habló rápido y corran. Nosotros nos hubiéramos tardado y no hubiera dejado el tren. Entonces nos subimos al tren, estuvimos con ella, nos despedimos y así fue como nosotros salimos de la ciudad donde vivíamos. Y fue muy bonita la experiencia que estuvimos en la ciudad, demasiado agradecidos con esta familia. Y así fue cuando llegamos a la otra ciudad, que es Turino. Cuando llegamos a la ciudad de Turino, fue tan sorprendente que pues llegamos a la ciudad, nos bajamos en el tren y con José María nos quedábamos viendo y decíamos, ¿qué hacemos? Y ya hacía hambrita, un viaje de 2 horas casi aproximadamente, 2 o 3 horas, no recuerdo sinceramente. Pero cuando llegamos a la estación del tren nos quedábamos viendo y ¿qué hacíamos? Entonces lo primero que hicimos salir de la estación, y cuando vimos la ciudad enfrente de la estación de tren había un parque. Fue en ese momento que optamos, vamos a almorzar, le dije a José María. Y empezamos a caminar nosotros con nuestras maletas y fuimos a almorzar en el parque platicando. Nos comimos unos panes con huevos que habíamos hecho donde la tía, donde nos habíamos quedado porque de cariño le decimos tía. Entonces nos quedamos comiendo los panes, porque unos panes con huevos que habíamos preparado. Y en ese momento terminamos de comer y optamos por buscar el lugar de donde salía el bus. Sí, en ese momento salimos a buscar la estación donde salían los buses, porque optamos por irnos en bus. Y no era en sí una estación, sino que era como un parque, y a las orillas de los parques se parqueaban los buses. Entonces así fue como llegamos al lugar y entramos a boletería. Y así como pudimos, le decimos a la persona de boletería que queríamos 2 tickets para la ciudad de París, y lamentablemente nos dice que para ese día no salía ningún bus. Entonces los quedamos viendo, y cuando sale el próximo, mañana a las 11 de la mañana, nos dicen, wow, y no hallábamos qué hacer, y al final compramos los boletos. Incluso creo que nos costaron menos también, ¿verdad? De lo que habíamos presupuestado. Nos costaron 70 euros entre los dos, más 5 euros de las maletas, que era el equipaje que nosotros llevábamos. Entonces compramos los boletos y nos sentamos en otro parque, siempre ahí en esa ciudad, a pensar qué hacíamos. Sí, entonces en este momento entramos a Turino, y es donde entra el versículo que les voy a mencionar ahorita. El versículo es Josué 1:9 y dice así: sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. ¿Por qué mencionamos ¿Por qué menciono Porque en este lugar pasamos una situación bien difícil. Al principio fue bonito porque estaba temprano, fuimos a conocer más o menos la ciudad, pero se llegó la noche, cenamos, recuerdo que no gastábamos mucho dinero porque no sabíamos los demás billetes porque íbamos a otras ciudades. Entonces cenamos una pizza entre los dos. Ahí en Italia eran baratas las pizzas. Cenamos una pizza. Y recuerdo que hacía mucho frío en ese momento y que no queríamos salir de la pizzería, pero ya nos habíamos terminado la pizza y
y por ahí teníamos que salir porque aparte de que teníamos que salir, el local era un poco pequeño, eran pocas mesas. Y le dijo José María, no, ni modo, tenemos que salir y aguantar frío. Y empezábamos a caminar de un lado a otro para no sentir lo fuerte del frío de esa hora. Sí, y imagínense, nosotros andábamos con, se llama, bueno, en Italia le llamaban yacas, que son como suéteres para el frío, son grandes para el frío, para la nieve, entonces andábamos dos suéteres abajo porque era un frío fuerte. Entonces comenzábamos a caminar, que conocimos varios lugares, fuimos a unos lugares que eran en una plaza con trenes, ahorita la están viendo ustedes, que eran de 2 trenes en las fotos, ahí la están viendo. No, de tanto caminar, conocer la ciudad, nos fuimos a sentar a unas bancas que estaban a la orilla de la calle y ahí le hablamos a mi papá. Y pues yo, sinceramente decepcionado, yo diciéndole, yo ya no puedo, o sea, yo no sé por qué estoy pasando esto, ya no aguanto, caminando con las maletas como que éramos turistas. y yo ya no aguanto el frío, le decía, yo ya no puedo. Fue en ese momento que sacamos otra yaca, o sea, nos pusimos otra yaca doble, o sea, eran 2 más 2 suéteres más las camisas que andábamos para estar calientes. Y me dice mi papá, no, sigan luchando, por algo están ahí. Y nos declara, ya van a ver que alguien se les va a acercar y les va a dar una bendición. A nosotros nos quedó esa duda de que, ay, ojalá nos den 20 euros para ir a comer o algo así, ¿no? Entonces, siempre nosotros pensando que la bendición que el pastor hablaba era de algo monetario, algo físico. En esta parte no especificamos, nos saltamos esa parte, pero cuando hablaba el pastor de la bendición que nos iba a llegar esa noche, nosotros pensamos que era algo material, pero esto pasó al siguiente día. Nos fuimos para la estación del tren en la mañana, porque la abrían a las 5 de la mañana, y en esta parte se nos acerca un señor. Nosotros estábamos descansando porque prácticamente no habíamos descansado mucho en la noche, descansando en las bancas del tren, y se nos acerca un señor y nos dice, hola, soy un marciano. Y nosotros nos despertamos así, estábamos entre medio dormidos y nos quedamos pensando, ¿y él? Y dijo, no es malo dormir en la calle, pero el señor no se miraba que dormía en la calle, se miraba, o sea, bien vestido. Y nos dice, no es malo dormir en la calle, yo he dormido en la calle, dijo, y eso no es malo, ustedes no se tienen que sentir mal. Y ahí dijo, yo les hablé porque se les nota que ustedes hablan español, nos dijo. Y ahí se puso como que se desconectó el señor y comenzó a hablar otras cosas, pero lo sorprendente fue lo que nos dijo. O sea, no sé si él nos vio dormir en la calle, que le digo a Wilfredo, lo dudo porque nadie había alrededor así despierto, pero esa fue la bendición que recibimos, que nosotros quizás nos sentíamos mal por haber dormido en la calle, pero se nos acercó esa persona que ni conocíamos y se nos acerca exactamente a nosotros. Pero así pasó, del frío, que hacía un viento y un frío, ya no aguantábamos. Las pasarelas en Italia son subterráneas, entonces nos fuimos a dormir a una pasarela, durmiendo en la calle y en la pasarela, y un frío, pero mirábamos que habían cámaras, nos podían ir a regañar, entonces mirábamos que la cámara, entonces nos dio miedo y mejor nos fuimos, pero sí dormimos un ratito en la grada. Entonces nos fuimos, seguimos caminando y andábamos caminando para andar sudando y no sentir el frío. Ahí andábamos inventando qué hacíamos y pasábamos por el mismo lugar y lo mismo hacíamos. Entonces había un súper, estaba abierto el súper, y entramos a comprar churros, porque los churros 80 centavos la bolsota grande y el pan valía 5 o 6 euros, entonces era muy caro. Entonces decidimos mejor solo comprar churros y comer eso al siguiente día. Fue tan fuerte el frío que ya no aguantábamos ni andar caminando porque se congelaba esto, los dedos, aunque anduviéramos así.
Entonces decidimos irnos a la estación, al parque donde salía. Aquí fue bien gracioso porque todavía no estaba tanto el frío, pero Wilfredo me dijo, vamos a dormirnos allá a los árboles. Y yo le dije, no, quedémonos por aquí. Y él me dice, sí, vámonos a dormir. Vaya, pues vamos. Y fue esa parte bien graciosa porque nos sentamos debajo de los árboles y le digo a Wilfredo, no sentí un olor bien raro. Y me dice, no, y yo comienzo a oler y se sentía un olor a excremento, no de perro, sino que de humano. Entonces, y luego cuando comienzo a oler bien, le digo, no sentí otro olor, le digo, y un olor como a orina. Entonces, le digo a Wilfredo y comenzamos a tocar y yo creo que ya nos estábamos como acostando porque ni íbamos a sentir tanto el frío. Y cuando nos damos cuenta que había ese es al lado de nosotros y ese es aquí, entonces era un lugar donde la gente iba a hacer pupú y pipí. Y nosotros nos paramos y le digo a Wilfredo, párate, y cuando vamos viendo hacia nuestra derecha, no más recuerdo, había como personas durmiendo envueltas en cobija, entonces estas personas vienen a hacer aquí. Ahí donde fue una situación bien difícil porque ya cuando ya eran como la 1 o 2 de la mañana comenzó a bajar un frío demasiado el frío, temblábamos, nos arropábamos así con una toalla así entre los dos en una banca sentados y no hallábamos qué hacer. Y me dice Wilfredo, dormite vos primero y luego voy a dormir yo. Y así fue, me dormí yo, pero me desperté y temblaba y no sé qué hacía porque Wilfredo fue el que se afligió más porque él vivió eso. O sea, yo lo viví, pero yo estaba dormido en ese ratito cuando comenzó a bajar el frío. Y le digo, Wilfredo, ya no aguante. Y yo lloraba, o sea, yo sentí una desesperación que me sentía horrible. Le digo, Wilfredo, los pies, cuando yo me quito los zapatos, como que agua salió, como que yo me había echado agua en los pies, ¿verdad? De tanto el frío que había bajado, el sereno, la neblina que se miraba, yo tenía mojados los calcetines y me comenzó a agarrar bien feo a mí en ese ratito, hablaba bien raro, bien feo, y Wilfredo me dice, espérate aquí, voy a ir a los basureros, voy a ir a conseguir bolsa. Y yo, ¿para qué? Te voy a poner bolsa en los pies, viejo, me dice, porque estás bien raro. Y así fue, él se fue a los basureros y me amarró bolsas y yo no aguantaba el frío, o sea, mis pies estaban blancos y reventados de lo húmedo, o sea, que yo ya no aguantaba. Y así me quedé sentado y le dormiste porque ya no me puedo dormir. Y él durmió un rato. Pero así estuvimos, o sea, fue un frío que no se aguantaba, o sea, yo ya no aguantaba, yo me quería rendir, pero no sabía qué hacer. Y así tuvimos que pasar toda la noche con ese frío, es que era un frío horrible, imagínense, hasta que llegara que se me reventaran los pies de la humedad, de todo. Y así pasamos, o sea, pasó esa noche que fue bien difícil para nosotros lo que vivimos en ese ratito, pero gracias a Dios nos dio victoria y logramos pasar la noche, y cuando ya vimos que el sol iba saliendo ya fue una alegría para nosotros en ese momento. Ya cuando amaneció ya menos despreocupado por el frío porque ya hacía el calor del sol que deseábamos toda la madrugada. Optamos por ir a tomar, bueno, yo soy bien cafetero, optamos por ir a comprar un café. Me acuerdo que compré un café y a seguir esperando que se hicieran las 11, ya cuando ya se había hecho las 11 de la mañana, ya bien contentos porque íbamos a tomar el bus, ya esperando nos subimos al bus, nos revisaron el pasaporte y ya acomodaban el bus. Ya nos empezamos a relajar un poquito y así fue que emprendimos ya el viaje. Entre el viaje, ya saliendo, no sé, autopistas creo que eran, ya se empezaban a ver unas montañas sumamente hermosas. Pues a mí me encanta ver los paisajes, los ríos, no sé, me llama inspiración
de cuál tan hermoso es Dios, de que hizo una hermosura de paisaje. Yo admiro, y hasta José María lo molesta, déjame la ventana a mí. Entonces yo siempre voy a la ventana porque me encanta ver eso, me encanta admirar la hermosura que Dios ha hecho para nosotros, para que la vivamos, y entre llantos y lágrimas en mi interior iba orando y viviendo el momento y diciéndole que cuál tan hermoso era su creación, y así tan hermosa era su misericordia, que nos guardaba de tantas cosas nosotros en ese momento. Y ese era el inicio de lo que nosotros prácticamente íbamos a vivir. Pero entre llantos, la oración es fortaleza, y ahí nos iba fortaleciendo, dándole gracias por todo, y llegó el momento de llegar a la frontera. Nosotros, a pesar de que íbamos tranquilos, que íbamos en el bus, pero a la vez no íbamos tranquilos, era porque la situación era que Wilfredo tenía su tiempo de estadía vigente, pero yo no. A mí ya, porque yo me vine un mes antes, a mí ya se me había vencido. Solo como para reiterar, la vigencia de nuestros pasaportes como salvadoreño es de 3 meses, todo para que te puedas movilizar en toda Europa. Sí, entonces a mí ya se me había vencido ese plazo, pero llevábamos como respaldo los boletos que nos había hecho, pero nosotros todavía en nuestra incredulidad llegamos y paró el bus en la frontera y comenzó mi corazón. Pero también a recordar, como decía Deuteronomios, como decía Josué, o sea, Dios siempre está con nosotros, que no temamos. Y se subieron y comenzaron a revisar, y la gente, los policías bien enojados físicamente porque se miraban como amargados, ¿no? Y bajaron a unas personas, y nosotros así como que se llevaron unos pasaportes, y nosotros así con más miedo porque éramos los últimos casi. Cuando se suben, le piden a Wilfredo su pasaporte. O sea, imagínense cómo es Dios casualmente, que él estaba en ventana, me lo tendrían que haber pedido a mí quizás primero, pero se lo piden a Wilfredo, que era el pasaporte vigente todavía. Se lo piden, se lo revisan, se lo revisaron tan bien que con una cosa así le revisaron, lo pasaron. Y era el problema que Wilfredo, imagínense Dios hasta cómo permitió eso, no tenía el sello en la primera hoja, lo tenía en medio de todo el pasaporte. Entonces él se tardó más en buscar el sello, en darle vuelta. Entonces ahí vio que si el sello era verdadero, si vio que el pasaporte era verdadero. Se tardó demasiado, yo me afligí, yo la verdad me afligí porque mi pasaporte ya no. Entonces se lo entregó a Wilfredo. Cuando me lo pidió a mí, yo me puse nervioso, pero no me tembló la mano, dije, lo voy a mantener firme. Se lo di y él lo agarra y lo bota. Y lo botó, vine yo y lo recogí, y él quizás se quedó penoso, le dio pena, solo hizo y lo cerró. O sea, solo me vio la foto, y me dijo que me quitara la gorra, los lentes, fue verdad, los lentes, porque no me como en el pasaporte. Y solo hizo y me lo dio rápido y se bajó rápido. Imagínense cómo Dios permitió eso, que el de Wilfredo lo revisó bastante, la fecha y todo eso, y el mío solo lo hizo así, me vio la cara y hasta ahí. Entonces pasó, y cuando le pasamos, le escribimos a mi papá, a mi mamá y a nuestros amigos, le dijimos pasamos, eso fue todo. Y ahí fue que sentimos a comenzar el viaje, que eran de 13 horas. 13 horas de la frontera de Turino, de Italia, hacia nuestro punto, hasta el destino que tenía el bus, que era París. Llegamos a París y como ya estábamos ahí, dijimos, pues ni modo, vamos a conocer la famosa torre. Y ahí pueden ver cómo nos estábamos tomando fotos, y les voy a dejar un video de cómo Wilfredo está ahí grabando y de reportero. En vez de tener tristeza de toda la angustia que habíamos pasado, con mucha alegría hice ese pequeño video. Llegando ahí, llegamos a la torre, nos tomamos y andábamos con nuestras maletas. Eran chiquitas, las andábamos.
Pero cuando ya llegamos a la torre dijimos, vámonos para la estación porque no era nuestra ciudad París, era otra ciudad donde tenía nuestro objetivo de llegar. Entonces vamos a la estación, tal vez está abierto y nos quedamos adentro porque la verdad que hacía más frío también en París, estaba más helado. Y comenzamos a caminar y ¡plum! La maleta, salen volando las llantas y se nos arruinan las llantas de la maleta de una. Y ahí todavía nosotros más decepcionados, más cosas, dijimos ya a chiñar la maleta y más que llevábamos topada la maleta porque metimos todo lo que podíamos. Y a chiñar la maleta y a turnarnos quién la llevaba chiñada y quién llevaba la otra y así. Luego de eso tuvimos que encontrar la estación. Llegamos a una estación, pero de esa estación para la otra estación en la que sí nos iba a llevar a la ciudad de nuestro destino, quedaba bien retirada. Entonces le dijimos con José María, mira, si nos podemos ir me dijo él, no podemos estar en esta estación, pero de esta estación cuando nos bajemos tenemos que tomar otro tren y tenemos que tomar un bus para llegar a la otra estación. Vengo y le digo, mejor vámonos caminando. La próxima estación quedaba aproximadamente como 1 hora y media. 1 hora y media, 2 horas. 2 horas a pie. Entonces empezamos a caminar, pero hacía frío, pero entre caminando y íbamos molestando los dos, íbamos platicando que la cuestión que ni sentimos el viaje. Luego de eso ya hacía hambre, ya era prácticamente de madrugada. Entonces mirábamos que íbamos a comer y de repente así a lo lejos vimos, antes de salir de la otra estación vimos un McDonald's, pero decía que hasta las 11 cerraba. Entonces ya muy decepcionada, entonces nos fuimos caminando y en nuestro camino encontramos un McDonald's que cerraba a las 3 de la mañana. Y imagínense nosotros caminando en París a esa hora. Entonces a esa hora fuimos corriendo porque ya faltaban quizás unos 20 minutos para que cerraran. Entonces fuimos, así como pudimos, compramos una hamburguesa y un café y ahí nos deleitamos de ese pequeño banquete que nosotros habíamos comprado. Y ya como cabal a las 3 de la mañana ya empezaron a sacarnos. No, tenemos que seguir caminando, le dijimos a José María, porque el viaje es largo. Entonces empezamos a caminar. Entonces ya casi al momento de llegar a la estación de tren donde nos tocaba salir, en todo el trayecto vimos como un paso a desnivel. Debajo de ese paso a desnivel duermen personas quizás que se encuentran de situación irregulares o que nunca han hecho los documentos, pues se encontraban durmiendo en casas de acampar. Y le digo a José María, mira, le digo, uy, qué duro de vivir así, más con este frío, le digo. Y entre llantos, entre angustia, le digo a José María, cualquiera puede vivir así, le digo. Y las personas vivían ahí y nosotros asustados, a mí me dan miedo las ratas, no lo voy a negar. Y mirábamos un montón de ratas y eso me daba un gran pánico. Le digo a José María, puya, mira, la gente duerme en medio de las ratas también, le digo, porque se miraba que salían las ratas así a lo loco. Sí. Que con París es muy conocida por las ratas y nosotros nos alejamos de ahí, pero sí mucha gente durmiendo ahí porque ahí teníamos que pasar para nuestra estación. Porque gracias a Dios dimos con los lugares porque andábamos con Google, ir a la derecha, ir a la izquierda, entonces nos ayudó bastante eso para llegar a nuestros lugares. Vimos que llegamos a la estación de tren y vimos que la hora de apertura de la estación era a las 4:30 de la mañana. Esa fue otra noche que nos quedamos a la intemperie afuera de la estación. Bien me acuerdo que había un techito de la estación y enfrente estaban las puertas, pero no nos quedamos solos, gracias a Dios, porque mi temor era que nos quedáramos solos y a la par estaban todas esas casas de acampar y uno no sabe qué tipo de gente puede vivir ahí. Y pues vimos que la estación la estaban como remodelando de madrugada, entonces había gente trabajando y ya me sentía un poquito más tranquilo. Y le dije a José María, si querés descansar vos, le di. Y fue en ese momento que él se quedó descansando y yo tenía la misma angustia. Yo no podía dormir, le soy sincero.
Mi mayor deseo era que abrieran la estación para poder ir a sentarlo en alguna de las bancas y seguir esperando ahí. Sí, así como fue yo ese día, sí creo que dormí más que él, porque ahí están viendo una imagen, estoy dormido y pueden ver las dos chacas que les digo todavía, creo que las pusimos de nuevo porque hacía mucho frío, entonces una amarilla y una roja, y adentro andábamos más suéteres. Abrieron la estación, cuando la abrieron nosotros emocionados a comprar el billete para ir a la ciudad donde íbamos, ¿no? Cuando entramos, los kioscos donde poder comprar, y nosotros bien galán poniendo la dirección a donde íbamos y todo, y vaya y comprar, y estaban caros los billetes, creo que 80 o $100 o 100 euros ahí por ahí, cuando dijimos a pagar, y cuando vimos inserta su tarjeta y nosotros, no, ¿y el efectivo dónde? Y cuando comenzamos a ver, no había para insertar efectivo, era solo con tarjeta, y nosotros decepcionados porque cómo íbamos a hacer para comprar. Pero en eso de la desesperación que teníamos, fuimos a ver unas lugar donde vendían los boletos así en persona, y creímos que se podía pagar en efectivo. Entonces esperamos que se hicieran las 8:30 para que poder comprar los billetes. El tren salía a las 8:30, no íbamos a poder irnos en ese, teníamos que irnos en otro. Entonces, pero así fue, ahí fue que Wilfredo durmió, estuvimos tranquilos y llegó la hora de ir a comprar los billetes emocionados. Entramos, bien amable el personal, nos atendió y todo. Cuando lo compramos, dijimos 2 boletos, difícil de hablar porque ya era otro idioma que ni tan siquiera conocíamos los números. En Italia conocíamos los números por lo menos, cambio aquí en Francia no conocíamos nada de cómo se decía ni nada, entonces difícil de hablar, y uno cansado, no nos pusimos ni a estudiar ni nada, más o menos cómo decirlo. Entonces los pedimos y nos entendió, y le enseñamos el teléfono, aquí vamos. Entonces compramos los billetes y nos dicen 50, ¿verdad? 54 euros, y nosotros como que no son 100 y todavía nosotros queriendo pagar lo que habíamos visto en 54. Y cuando nosotros los compramos nos quedamos tan sorprendidos porque valía la mitad de lo que habíamos visto. No sabemos por qué, si ese era el precio, pero sorprendidos porque pues, nos salió sumamente barato. Entonces nosotros ya íbamos más tranquilos y compramos los billetes, esperamos que saliera el tren, tranquilos, hacia el destino donde íbamos, y así fue como descansamos más en ese tren porque era largo el viaje también. Fue que descansamos así por turno. Entonces yo dormí un buen tiempo, después José María, y pensé que nosotros nos quedábamos dormidos porque sí estábamos cansados del viaje. Ya cuando llegamos hasta nuestro destino, ya como que nuestro corazón se alegró y ya habíamos llegado hasta nuestro destino sin conocer la ciudad. Entonces nos dice una amiga que ya iba a llegar a recogernos, y fue así como llegó, como en los 15 minutos hicimos de espera, y fue que llegó entre abrazos, la saludamos, y pues solamente como para hacer énfasis, uno de los requisitos cuando uno solicita los documentos acá y le proporcionan una vivienda, una de las reglas que son sumamente estrictas y que se deben cumplir al pie de la letra, es que ninguna persona ajena a tu núcleo familiar no puede quedarse en tu casa. Puede visitarte. Puede hacer una visita diaria o el tiempo que sea necesario, pero si se llegan a dar cuenta que se quedan en ese lugar, en esa casa, pues puedes llegar a tener problemas con tu documentación, incluso pueden quitarte hasta ese beneficio. Nosotros ya sabíamos más o menos las reglas porque habíamos buscado información en todo lo de la semana, entonces nosotros ya sabíamos que teníamos que buscar un lugar donde ir, alquilar un lugar donde ir a dormir. Entonces así fue como llegamos, comimos, entre 2 días la hamburguesa que habíamos comido y churros era todo lo que habíamos comido, ¿no? Y la pizza. Pero
llegamos, comimos sopa, bien recuerdo, y comimos, súper felices. Ya esto de las 4 de la tarde. Nos duchamos también Sí, claro. Los pies igual las andábamos reventadas, pero los mismos zapatos, los calcetines los cambiamos y todo. Y a eso como de las 4 le dijimos a ella que teníamos que ir a buscar un lugar, que habíamos encontrado un lugar. Vamos a ser muy sinceros con ustedes, sí mentimos en ese momento, pero porque yo conocía a esa persona y yo sabía que esa persona, si le decíamos que no teníamos lugar, nos iba a decir que nos quedáramos ahí, y nosotros no queríamos causar problemas. Entonces, porque ya sabemos cómo pueden pasar las cosas, entonces imagínense, por nuestra culpa pensamos nosotros podíamos meterle en problemas, entonces dijimos no. Salimos de la casa, nosotros le dijimos que ya teníamos dónde ir, pero en realidad nosotros a buscar íbamos, ¿no? Y aquí no es como en El Salvador que podíamos decir, hay un rótulo, no, sino que aquí es todo con tarjeta casi. Entonces salimos de la casa y fuimos a un parque, bien recuerdo, dimos una llorada horrible porque no sabíamos qué hacer ya estando ahí. La ventaja que andábamos libres sin nuestras cosas, sino que las habíamos dejado allá donde ella. Entonces lloramos, la verdad lloramos tanto y orándole a Dios, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Y fue cuando tomamos la opción de irnos a seguir caminando. Y cuando íbamos caminando vimos un parque y vamos a sentarnos en este parque, le digo a Wilfredo. Y nos sentamos y bien recuerdo que estaban 3 bancas en medio de 5 edificios. 2 de esos edificios eran bien bonitos, estaban como nuevos, y 3 de esos edificios estaban abandonados. Solo que aquí los edificios, cuando los abandonan, sellan las ventanas con ladrillos. Los 3 primeros niveles los sellan y luego le ponen hierro enfrente, lo sellan doble para que nadie entre. Entonces, estando ahí sentados así llorando, y ¿qué hacemos? O sea, no sabemos qué hacer y no tenemos quizás el dinero suficiente para quedarnos en un hotel, porque un hotel valía que $70, $80 la noche. Entonces, y para pagar tantos días no teníamos. Entonces, sentados ahí, Dios, ¿qué hacemos? Dios, ¿qué hacemos? Vemos un edificio al frente que estaba abandonado, que nos quedaba enfrente. Y le digo a Wilfredo, mira, ese edificio tiene terraza, le digo, y si nos vamos a quedar ahí, aquí está, te le digo. Y yo salgo corriendo y voy a ver, y sí se miraba así como donde nos podíamos quedar. Y ahí fue que decidimos que íbamos a pasar la noche en ese edificio. Ahí también les voy a mostrar una foto, que así eran las terrazas, o sea, no es que tuviera techo, sino que se entraba el viento, entraba la luz, entraba todo. Y hay un pequeño video también de donde nos movilizamos después de donde nos habíamos quedado, nos movilizamos a otro edificio que era incluso mejor. Entonces llegó el momento, estaba temprano, creo que ya todavía hacían como las 5 o 6 de la tarde. Todavía estábamos en tiempo donde el sol tarda en ocultarse. Entonces optamos con José María, vamos a buscar un centro comercial, porque un centro comercial aquí son grandes. Entonces nos fuimos a ver qué comprábamos para comer, para cenar, y fue así que decidimos irnos. Y el momento de irnos fue que compramos una sábana. Me dijo José María, compramos una sábana, y yo no lo veía necesario, no lo miraba necesario en realidad. Fue así que él va a insistir que sí la comprábamos, porque no sabíamos cómo era el frío. Él no quería comprar la sábana porque era cara, pero le digo, creo que va a ser necesaria porque no vamos a estar durmiendo así. Y entonces fue que sí, al final como pudimos las compramos. Entonces ya íbamos bien contentos que teníamos sábana. Y de repente ya se hizo de noche, entonces ya fuimos y ese día nos quedamos en el puro suelo
¿cómo se llama? terraza. De la terraza de uno de los edificios, y precisamente esa noche llueve. Estábamos dormidos y me despierto porque estábamos de espalda a espalda. Él se había quedado más a la orilla y le digo, Wilfredo, nos sentimos a la colcha. Y él me dice, sí, está lloviendo. Me dice, y nos despertamos. Cuando nos despertamos, se vino más duro y el viento comenzaba a mojarnos más. Yo de tan cansado que estaba del gran viaje, todavía tenía sueño, y un sueño pesado, y ya me sentía más tranquilo porque estábamos en otro lugar. Y de repente sí sentí la sábana mojada, pero hasta que José María me dijo. Entonces vimos y me dice él, mira, me dice, vámonos para el otro edificio que tiene, en esa terraza había ventanas corredizas, creo que se dice. Entonces de repente nos movimos hacia ese edificio, pero antes José María se fue a percatar que no hubiese nadie. A todo eso nosotros ya habíamos visto que en ese lugar aparentemente se quedaba gente, porque habían como 2 colchonetas, ¿no? Sí. Entonces José María fue a ver si había gente. Entonces vino corriendo bien contento que no había nadie, y salimos corriendo los dos para eso, y ya ahí así no pude dormir tranquilo, porque en cualquier momento no tardaba de llegar la persona que seguramente se quedaba ahí. Era bien chistoso para subirnos ahí porque primero me tenía que subir Wilfredo porque era alto. Ahí les voy a mostrar el video. Era alto y él ponía sus brazos y me tiraba para arriba, y luego yo ahí arriba lo jalaba y entonces de ahí cerrábamos la ventana, y con miedo que nadie nos viera porque estaban los otros edificios ahí. Entonces fue tan gracioso que lo tomamos bien al principio porque hasta un nombre le pusimos. O sea, todos conocemos el edificio más alto, cuando el piso más alto es el más lujoso y todo eso, y nosotros lo bautizamos así. Como el penthouse lo bautizamos. Fue bonita la experiencia porque aprendimos muchas cosas también quedándonos ahí. Sí, así fue como lo bautizamos. Entonces salimos salimos a la mañana siguiente y nos fuimos a nuestra amiga y le dijimos que todo tranquilo, que habíamos encontrado un lugar y que habíamos dormido bien. Pero nosotros sabíamos que era mentira, y nosotros le decimos, pero queremos bañarnos aquí porque no queremos molestar a la otra persona, porque no sabemos si nos va a cobrar más de agua. Yo lo hacía en el modo de decir esas cosas también porque no quería dañarla a ella, en el senso de que no quería que ella me dijera quédense aquí mejor por los problemas, como le decía. Entonces optamos por decirle esas cosas, ¿no? Entonces, pero ahí nos íbamos a bañar y todo. Créanme que lo que esa familia hizo no lo hace cualquiera, porque a ellos les daban cierto dinero para ellos, para su alimento. Y Dios, cómo justificó las cosas que nos permitió que, imagínense, nos metieran hasta nosotros, ¿no? Y poder ahí comprar, comer con ellos, y eso era todas las rutinas que hacíamos. En las mañanas salíamos temprano porque enfrente de donde nos quedábamos había una biblioteca. Entonces la biblioteca la abrían temprano, entonces nosotros tratábamos de levantarnos lo más temprano posible para evitar que nos vieran cerca de allí, o después llegar a la policía, qué sé yo, o evitar problemas, pues. Entonces el día siguiente de que fuimos donde la amiga, entonces empezamos a investigar vía internet qué asociaciones, qué lugares estaban a la disposición para poder ayudar a personas sin documentos. Y pues fue así como logramos contactar a una ONG que se encarga de darte asesoría. Entonces empezamos a llamar, se nos dificultaba porque ellos hablaban francés, entonces yo le dije que no podía hablar francés, así como pude, se lo dije, no puedo hablar francés, pero sí hablo español. Entonces me dijo que me esperara, y me pasó una persona que hablaba español, pero la hablaba bien, digámoslo así. Pero sí no logramos contactar con ella. Entonces ella nos mencionó qué procedimiento teníamos que hacer para hacer nuestros papeles.
Entonces luego de eso nos dio dos opciones, a ir a una ciudad que estaba a 1 hora y media y a otra ciudad que estaba un poquito más retirada, una media hora más. Entonces fuimos a la ciudad que nos dio, que es la que nos quedaba más cerca. Entonces cuando fuimos a esa ciudad empezamos a realizar nuestro proceso de los papeles. Nos dejaron la cita para marzo y así fue. Entonces esa vez sí pagamos el tren porque les especificó esto, porque los trenes son bien caros acá, pero porque más adelantito les explicamos algo. Pues así fue nuestra rutina por 17 días, durmiendo en la calle, o sea, en el penthouse. Salíamos, entrábamos, nos íbamos a ese centro comercial todas las noches para esperar que se oscureciera y nosotros poder entrar a ese lugar de noche. Todo el tiempo que estuvimos ahí nunca llegó nadie a ver si se entraba, ¿no? Entonces eran bien difíciles las noches porque era un frío insoportable, o sea, un frío horrible que temblábamos, no te dejaba dormir. Entonces las aventuras que vivimos esos 17 días, una fue con comprar carbón, que le digo, compramos carbón para calentarnos, pero el problema es que no podíamos hacer luz porque no se podía ver la luz. Entonces poníamos algo para que no se viera la luz y nos dormimos ese día con el carbón. Ese día sí dormimos bien calentitos, pero el siguiente día nos sentíamos mareados, nos sentíamos con un dolor de cabeza porque el humo del carbón se había encerrado en el cuarto y horrible. Entonces no es buena idea, dijimos nosotros. Al siguiente día que le digo a William, hervamos agua, y hervimos agua, pero al final compramos un alcohol que era para carbón, pero solo el muy alcohol echábamos y así hervíamos el agua. Pero el olor del alcohol cuando se quemaba era horrible y también nos daba, o sea, no les miento, fue difícil porque yo le escribía a mi papá y le decía, viejo, ya no aguanto, yo no sé por qué estoy aquí, ya no quiero estar aquí, ya no aguanto. Y me decía, sigan luchando, o sea, sigan luchando, me decía. Y hablábamos con él, incluso en las noches Wilfredo se quedaba dormido ahí porque nos íbamos a meter a un McDonald's por el internet. Y ahí se quedaba dormido en las noches. Y yo le decía a mi papá, mira, aquí está William dormido, le decía. Y a modo de querer distraernos un rato, hablábamos con él y así pasábamos la noche. Era bien difícil porque el frío no nos dejaba dormir. Y porque a pesar que eran cortinas y ventanas selladas, siempre se metía el frío. Lo chistoso era que cuando nosotros a veces en la mañana salíamos temprano y íbamos a caminar antes de ir donde nuestra amiga para no molestarla tan temprano, salíamos a caminar a la ciudad y nos emocionábamos tanto de ver cartón. Yo le decía a Wilfredo, mira, cartón, le decía. Al principio Wilfredo me dijo, ¿para qué? Nos va a dar pena llevar el cartón, pero yo le digo, viejo, la cama, le decía. Y pues nos emocionábamos porque era cartón, era más cartón para ir acolchonando más el suelo, porque eso es lo que nos afectaba, que el suelo se ponía muy helado. Y así fue, para resumirles, estuvimos ahí 17 días. Con lo del baño era bien difícil porque cada quien conseguía una botella, o sea, nosotros teníamos una botella, solo que teníamos que orir porque no podíamos estar saliendo porque pasaba bastante gente. Otra que para subirse era bien difícil, entonces teníamos que hacer en una botella y no podíamos estar saliendo por miedo a la policía que fueran a llamarla, porque hasta donde tenemos entendido era como propiedad privada. Entonces así fue nuestra rutina, 17 días, resumiéndoles todo lo que vivíamos, que fuertes, fríos, y sí, no aguantábamos demasiado estar ahí. Solo que ahí ya no aguantábamos lluvia porque estaban las ventanas correrizas y se sellaban. Ya tenían seguro, ya dormíamos un poquito más tranquilo porque ya sabíamos que si alguien quería llegar ya no podía ir porque estaba cerrada por dentro. Así es. Salimos del penthouse, le llamamos así hacia esta fase porque después de 17 días por parte de mi papá y de Dios y de mi papá, él hizo un trabajo, no me recuerdo, de dar unas clases y le dieron una bendición
y él dijo, hijo, busquen una casa, ya tengo la bendición. Entonces yo como pude busqué en internet, en Facebook, pero el problema es que solo con tarjetas. Entonces yo quería un lugar donde pudiéramos pagar cash. En Facebook encontré una persona que alquilaba una habitación, que íbamos a vivir con esa persona y íbamos a alquilarle solo la habitación, pero íbamos a poder usar cocina y baño y lavador y todo eso. Entonces nos cobraban exactamente lo que mi papá nos había mandado, ¿no? Y así fue que gracias a Dios alquilamos el cuarto. Todavía faltaban no sé si 6 o 7 días para que terminara el mes, pero dijimos mejor al principio del mes nos vamos a venir, todavía aguantemos esos 7 días que vamos a estar aquí, le digo, pero para hacer el mes corrido. Y gracias a Dios hablamos con la dueña bien bonito en modo, y cómo es Dios, cómo son las cosas, que nosotros íbamos ya preparados con el traductor para hablar con ella, porque francés no para nada, entonces íbamos con el traductor y dijo, hola, ¿qué tal? Y nosotros nos quedamos, quizás solo eso sea de poder, dijimos, y no, o sea, casualmente la señora hablaba español, hablaba portugués, hablaba español, y como me dice, es que el portugués es igual al español casi, entonces es fácil el español. Y ya fue como contratamos el cuarto y llegamos a una habitación. El día que llegamos a dormir allí, nos alegramos tanto porque una cama muy cómoda. Ya cuando estábamos allí, ya nos habíamos acomodado, ya habíamos ordenado todo. Recibimos un correo a las 2 semanas que estábamos ahí, entramos a cuarentena nacional y pues todas las oficinas se habían cerrado, se habían suspendido servicios. Entonces recibimos el correo electrónico porque no teníamos número telefónico a un francés para comunicarse con nosotros, dimos el correo electrónico. Entonces me notificaron que se habían suspendido la cita que tanto habíamos esperado nosotros, que era en marzo, que se había suspendido. Entonces tuvimos que pasar eso. Y pues nos suspendieron la cita y nos habían dicho que hasta nuevo aviso, hasta que todo eso se calmara, lo del coronavirus, y así fue que nos cancelaron la cita. Ya estando ahí, ya pasó un mes, gracias a Dios fue un gran descanso, recibimos otra bendición y logramos pagar el mes que correspondía para seguir ahí viviendo en ese momento. Imagínense cómo Dios suplió, no sabemos de dónde suplió tanto dinero, porque nosotros al final activamos la tarjeta que andábamos del Salvador y ahí nos depositaban para poder ir a comprar, y hacíamos un gasto grande porque, por ejemplo, si gastábamos 20 nos cobraban 27 por el tipo de cambio y por otras cosas. Entonces nos salía caro porque nosotros pagábamos en dólares pero ellos cobraban en euros. Entonces así fue como Dios fue dando las bendiciones monetarias, digámoslo así, pero a la vez también bendiciones que nosotros íbamos entendiendo muchas cosas. Entonces así fue como estuvimos ese tiempo. Lo resumimos rápido porque pasamos bien ameno con la señora, bien agradable la señora, bien bonito su modo, pero llegó el momento de que al tercer mes ya no podíamos vivir con ella porque la habitación no era legal alquilarla, sino que acá hay leyes fuertes y para alquilar una habitación tenés que tener permiso, y ella no lo tenía. Entonces si los vecinos nos miraban mucho tiempo allí podían poner una queja o algo, entonces ya no podíamos estar con ella el tercer mes. Así es, y prácticamente las bendiciones que recibíamos por parte de nuestras familias, pues porque lo voy a incluir a todos, porque todos estuvieron muy al pendiente prácticamente de lo que ellos podían enviarme y enviarnos a los dos, porque era para los dos las bendiciones, no solo eran para mí o para él, y era una bendición para mí también. Entonces ya el tercer mes que se hizo el tercer mes empezando a todo eso, a finales del segundo mes nosotros empezamos a investigar otra organización que ayudaban a las personas desamparadas, a las personas sin documentos, y pues fue así como dimos con un organismo que es la Cruz Roja, que
que es un organismo que se encarga de acoger a las personas que se encuentran sin hogar. Entonces, y así fue que llegamos a ese organismo. Les comento, la Cruz Roja es prácticamente que nos daban alojamiento, nos daban comida, y lo más curioso es prácticamente que todos los días teníamos que hacer una llamada para como notificar que nosotros íbamos a estar en el lugar. Entonces, aparte de la Cruz Roja, no solamente acogen a personas que son franceses, sino que a personas también que se encuentran en la misma situación, que no han hecho documentos. Y gracias a Dios, antes de contactarnos con este organismo, logramos hablar con una persona que bien me acuerdo el nombre de él, que se llama Víctor, que podía hablar español, y gracias a él se nos facilitó la comunicación. Ese día que nosotros contactamos a esa organización, él estaba en su jornada laboral. Ellos, digamos, en la Cruz Roja hay 7 líderes, entonces cada día se turnan líderes diferentes, pero casualmente el día que nosotros decidimos hablar a la Cruz Roja, nos contestaron en francés, pero nosotros les dijimos que no hablábamos francés, que hablábamos español. Ah, sí, claro, yo hablo español. ¿Cómo fue tan sorprendente que Dios puso ese día que hablamos a esa persona que hablaba español? Y así fue que comenzamos a dar nuestros datos, que el Wilfredo dijo, mi hermano y yo nos quedamos sin dinero, no tenemos donde alquilar, entonces necesitamos un lugar donde alojarnos. Y así fue como llegamos al lugar de la Cruz Roja. El día de la partida, cuando nos despedimos de la señora, y no sé, yo noté que se quedó algo nostálgica, y nosotros íbamos como tristes porque no sabíamos qué nos esperaba. Precisamente ese día que llegamos también estaba esa persona que hablaba español, y más fácil se nos facilitó, él nos hablaba en español, muy contento, que nos mencionó que él había vivido en América, no sé en qué parte, no le logré preguntar, pero me hablaba español. Entonces él nos mencionó cómo era el proceso del alojamiento, qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, que teníamos que evitar problemas, y pues que si no nos metíamos con nadie se iba a meter con nosotros, y así fue. Pues cuando llegamos ahí, otro proceso, porque era un lugar no tan acogedor, les somos sinceros, porque no eran personas que, digamos, que prácticamente solo eran personas drogadictas, alcohólicas que vivían ahí. O sea, no eran personas que andaban sobrias, sino que eran personas que solo pasaban fumando y tomando desde que salían en la mañana hasta en la tarde, porque el proceso ahí era, llegabas a las 8 de la noche y luego tenías que salir a las 7 de la mañana, te pasaban despertando a las 6 de la mañana, te pasaban tocando la puerta, ya despiértese por si te querías bañar o algo, porque habían baños. Pero era bien difícil porque imagínense lidiar con personas alcohólicas en el albergue, y los baños los dejaban vomitados, los dejaban sucios, era horrible cómo dejaban los baños. Entonces nosotros no los usábamos por miedo a cualquier enfermedad, ¿no? Cualquier infección, porque uno no se podía ni sentar ni nada. Entonces teníamos que salir corriendo a usar otros baños fuera del albergue. Eran baños públicos, pero eran baños que acá los baños, cuando los usas, ellos solo se lavan y se desinfectan. Entonces salíamos corriendo a usar esos baños porque el lugar no era tan acogedor que digamos. Entonces todos los días nos cambiaban de habitación. O sea, hoy dormimos en la habitación 2, dormimos solo en 2 camas, y el siguiente día podíamos dormir con 4 o 5 personas en una sola cama, en un solo cuarto. Entonces nosotros es el miedo que ahí estaban traficando esto, que más, que lo otro, y nosotros así como haciéndonos los dormidos para que no viera. Tuvimos bastante inconvenientes en el senso de que solo nos tocaban personas bien problemáticas. Entonces, pero esa fue la situación que vivimos casi por un mes y medio.
nos distribuían siempre cuando hablábamos con mi mamá o con mi papá. Nos decía, primero día van a tocar solo, y así era, a veces tocábamos solo. Habían personas que habían, no sé, marroquinos, que le caíamos, digámoslo así bien, le agradábamos porque, vayan, les tocó la 2 y en la 2 habían 5 personas, pero decía, váyanse a las 7, ahí solo ustedes van a estar. Y nosotros, ay, gracias, porque nos mirábamos que no éramos... que no consumíamos ninguna droga ni nada, entonces nos miraban tranquilos, nos dejaban a nosotros siempre solos. Entonces, así fue como pasamos el tiempo ahí, nos dejaban comida. Al principio sí, ahí les vamos a enseñar una foto, como yo estoy comiendo, estaba bien feliz porque nos habían dado comida, pero a la vez un poco decepcionada porque el lugar, los olores que se emanaban eran bien fuertes y todo así. Pero cada quien tenía su canasta en donde nosotros guardábamos nuestras sábanas, ya tenían hasta nuestros nombres, ahí guardábamos nuestras almohadas, sábanas y algunas otras. Nos habían dado toalla también, toalla. Y a todo esto, luego de un cierto tiempo, nos trasladaron a un edificio que estaba un poquito más retirado, estaba como unos 30 minutos, 40 minutos a pie. Y a un edificio en el 5º nivel donde nos dieron un cuarto solo para nosotros dos, donde nosotros podíamos estar todo el tiempo que nosotros quisiéramos. De ahí no nos sacaban, pero ahí estuvimos prácticamente una semana. Entonces, en la rutina que nosotros hacíamos ya cuando regresamos al albergue nuevamente, era que por las mañanas íbamos a desayunar a una organización en donde nos recibían y nos daban un café o un chocolate o una taza de leche calientita y podíamos estar todo el tiempo que nosotros quisiéramos, pero con el coronavirus entonces dejaban entrar a cierta cantidad de gente, entonces lo que nosotros hacíamos era salir un poquito más temprano para ser uno de los primeros y luego de terminar de desayunar salirnos lo más pronto posible para evitar estar más en contacto con más personas, porque no sabíamos las personas dónde andaban, si se reunían con alguien, si se reunían en algún grupo o qué sé yo, entonces para evitar contagiarnos. Y ese era nuestro temor cuando estábamos dentro del albergue, que alguien hubiese estado enfermo y pues enfermar a nosotros, pero siempre tomábamos nuestras medidas y tomábamos de la mano de Dios, le pedíamos que nos protegiera y que nos guardara de todo peligro que pudiese pasar dentro del albergue. Sí, imagínense cómo en el momento que nosotros teníamos que andar en la calle, era en el momento donde estaba más fuerte todo. Imagínense cómo Dios nos cuidó grandemente, que teníamos que salir todos los días y andar en la ciudad caminando donde nosotros quisiéramos y regresar en la noche y volverse a juntar todos y nadie usaba mascarilla, los únicos que usábamos mascarilla éramos nosotros. Y reunirse y luego meterse a habitaciones con ellos y ellos gritaban, hablaban a las 12 o a la 1 de la noche, gritaban y salían a gritar en el pasillo, que no sé qué, y o sea, era un ambiente que no te dejaban dormir, uno descansaba pero hacía poco. Entonces así fue como estuvimos pasando ahí. Luego recibimos un correo. Sí, estuvimos en la misma rutina prácticamente un mes y medio, creo, ¿no? Sí. Un mes y medio estuvimos en esa misma rutina de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche y nos daban almuerzo. Ahí en ese albergue nos daban un ticket para que fuéramos a almorzar como a un pequeño comedor que ellos tenían, que es un comedor social donde no solamente iban personas que estaban en el albergue, sino que otras personas de escasos recursos económicos, porque aquí hay también personas que carecen de recursos económicos, entonces piden ayudas a esas asociaciones. Entonces luego de varios meses por fin esperamos el correo más anhelado, que lo recibimos en ese tiempo, en junio, a principios de junio lo recibimos, exactamente el 2, si mal no recuerdo. El 2 de junio recibimos el correo electrónico que el día siguiente, que era el 3 de junio, íbamos a tener la cita. Entonces ese mismo día nos organizamos y cómo íbamos a hacer, dónde íbamos a ir a averiguar los billetes del tren, y así empezamos nuevamente. Era bien gracioso porque nosotros averiguando los billetes del tren, pero no teníamos dinero. Entonces las reglas acá del tren son que si no pagas
Depende del que vaya cobrando, digámoslo así, porque pasan escaneándote los tickets. Depende si él te quiere poner multa o si te quiere echar a la policía, porque ya hemos visto cuando la gente no paga, el tren para y la policía está en la puerta y ahí solo te agarran, te esposan y te llevan. O sea, en vez de pagar multa, pagas con cárcel. Entonces, bien sorprendente lo que vimos nosotros, porque fuimos a la ciudad, nos subimos al tren y quisimos tocar puertas, lugares, asociaciones que nos pudieran ayudar, pero no podían porque era muy a destiempo las cosas, porque el siguiente día teníamos que salir. Entonces fuimos y no pagamos el tren, y casualmente pasa el que iba cobrando y no nos escaneó el código, y así fue que nosotros fuimos a la ciudad y regresamos y no, tampoco pagamos porque no teníamos el dinero, y al regreso tampoco nos revisaron, y así fue como teníamos que ir 2 días después a la otra vez a la ciudad y sí, fuimos al siguiente día y a los 2 días después y tampoco pagamos porque no teníamos dinero, pero al regreso no sé si un familiar de Wilfredo había mandado un dinero y nos habían depositado la tarjeta y ahí sí compramos los billetes de regreso porque ya teníamos el dinero. Y creo que casualmente pasaron revisando los billetes de regreso. O sea, imagínense cómo es Dios, que cuando no llevábamos los billetes no nos revisaban, y ese día que pagamos sí nos revisan, y o sea, que como es Dios con nosotros. Así que así pasaron los días y pasamos viviendo en el albergue todavía. Sí, fuimos a una reunión que era la reunión principal, que es la que esperábamos ya en la alcaldía de acá, en la cual ya íbamos a, como es, por así decirlo, ya con el trámite más avanzado, porque ya era directamente no con el organismo que nos contactamos al principio, sino que con el organismo que ya prácticamente te dice cuál va a ser tu proceso. Ahí, cuando fuimos a esa reunión, hay algo bien importante. Esta reunión que íbamos era la más importante, una de las más importantes, porque ahí te dicen sí o no o váyase. Entonces, cuando íbamos en el tren, yo iba orando porque iba tan nervioso, y pasó algo bien hermoso, porque yo me puse a orar y le dije: Dios, así como tú le diste el poder a Moisés de abrir esos mares, ¿cómo no me vas a dar a mí la autoridad de declarar que esas puertas se van a abrir para nosotros? Y casualmente yo iba orando y iba escuchando una alabanza, y suena una alabanza, que es la alabanza que le pasó a la abuelita. Entonces, esta alabanza sonando, fue tan hermoso. Cuando llegamos al lugar, oramos. Bueno, yo en mi mente oré, le puse manos al edificio y dije: vas a abrir las puertas de este lugar y nos van a decir que sí en el nombre de Jesús. Y así fue. Nos tomaron huellas, firmas, de todo. Fue bonito todo porque descansamos. Sí, prácticamente ya nos aceptaban el proceso, en el cual ya estábamos dentro, y nos dieron un permiso temporal, que es el que tenemos por el momento, porque falta la respuesta definitiva. Entonces ya estamos optando por los beneficios que nos están dando, como la petición que estamos haciendo. Ya después de 17 días después de que fuimos a esa reunión, nos hablan, y nosotros estábamos cocinando pupusas donde mi amiga, porque ya habíamos ido donde ella, no habíamos ido donde ella por la cuarentena, entonces por lo que el COVID estaba muy fuerte y por no exponerla a ella por cualquier cosa no la visitábamos. Entonces, pero ya después que pasaron los días la visitamos y nos hablan y nos dijeron con José María, y yo les dije sí, porque prácticamente quedaron los documentos a mi nombre. Entonces yo sí, con él habla y me dice: le informo que le estoy hablando porque ya tenemos una ciudad destinada para ustedes y un alojamiento, una casa. Nosotros, las reglas, las casas son aquí de que
si somos dos y la casa aloja 4, la compartís casa, compartís baño, compartís cocina, compartís la casa. Gracias a Dios, y porque Dios lo permitió, nosotros no nos tocó compartir un apartamento, sino que nos tocó solo a nosotros dos. Y ya nos dicen ahí cuando estábamos en la reunión: ustedes ya tienen su casa, firmen, se aceptan, no van a compartir su casa para ustedes, la cocina, el baño, su habitación. Y entonces nosotros súper alegres. Al final recibimos muchos beneficios. Pues gracias a Dios es a donde estamos. Ahorita no les mostramos la casa porque hemos como desordenado para, para estar acá, aquí, pero gracias a Dios, Dios nos ha permitido vivir muchas cosas, pero nos permitió vivir muchas cosas porque para que nosotros entendiéramos, o sea, demasiadas cosas. Una, de que somos mal agradecidos, que nosotros somos bien impacientes y porque no vemos lo que queremos, nosotros decimos no, que no sé qué, comenzamos ya a hablar, nos quejamos de todo. Hace poco estaba viendo una prédica y nos quejamos, y de ahí Dios me habla, nos quejamos hasta el de la iglesia, que me cambio de iglesia porque aquí hablan mal de mí. O sea, en todo lugar van a haber problemas, en todo lugar va a haber un hermano que le gusta hablar del otro, pero al final para eso se va a la iglesia, para eso se busca de Dios, para que Dios haga un cambio en nosotros, porque eso es lo que quiere Dios, transformar nuestras vidas. Entonces nos dejó este testimonio, nos ha dejado, yo sé que aún falta las bendiciones que Dios nos prometió, porque ese era nuestro pleito entre nosotros. Dios nos había prometido que nos iba a ir bien aquí y estamos durmiendo en la calle. Entonces creo que ese era uno de nuestros problemas y que nosotros más teníamos, pero a esperar en Dios, aprendimos bastante a esperar en Dios, que las cosas iban a dar porque Él lo había dicho. Aprendimos muchas cosas. Igual hace poco con Wilfredo estábamos hablando y le digo, cuando nosotros le decimos a Dios, Dios te amamos, gracias por todo, y le digo yo, pero somos mentirosos, le digo yo, porque decimos amar a Dios y ni tan siquiera podemos amar a nuestra familia. Incluso nosotros no podía yo amar a la persona que tuvimos los problemas en Italia. O sea, al final los problemas, las pruebas que tenemos nos sacan de donde estamos, o sea, nos ayudan a bien. Nos pueden decir, uy, yo me encierro, que hay un problema que es muy difícil, pero en realidad hay personas que están viviendo, imagínense, nosotros estábamos viviendo en la calle, pero hay personas que ya están entre la vida y la muerte. O sea, son problemas más difíciles y uno se encierra en que los problemas que uno está viviendo son muy difíciles, pero hay más problemas, o sea, y al final esos problemas nos sacan del hoyo donde estamos, o sea, donde creemos que estamos bien, pero en realidad no lo estamos. Entonces, les hemos resumido nuestro testimonio porque se nos ha alargado mucho. Falta mucho más que contar, pero nos resumimos de esta manera para que tengan la idea de que Dios en realidad tiene un propósito y aún lo seguimos esperando con mucha fe, con mucha paciencia, porque sabemos que nos está informando, nos está diciendo a través de lo que hemos vivido que Él está con nosotros, pero que tengamos paciencia, que lo vivamos, que veamos en Él la gracia que Él ve en nosotros. Así es, y imagínense, si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con ustedes. Lo que pasa es que a veces somos muy desesperados y queremos ver las cosas ya. Entonces, fue un placer estar con ustedes. Créanme que todavía no hay palabras. O sea, hemos aprendido muchas cosas, a valorar muchas cosas con todo esto que hemos vivido, pero gracias a Dios, Dios nos tiene con bien. Para resumirles, imagínense cuando vinimos acá, solo rápido, cuando vinimos acá nos dieron seguro, cosa que nunca había tenido yo, seguro, que no gastamos en medicamentos porque el seguro lo cubre. Llegando acá me enfermo y me da como un parálisis, digámoslo así, como derrame a la mitad de la cara. Facial. Pero era parálisis facial, que yo no podía mover, no podía comer, imagínense. Y yo al ver eso, el seguro, y cabal fuimos a medicamentos y pues gracias a Dios
estoy aquí, oración. como oración estoy aquí, y pues Dios sabe en qué momento nos va a dar las cosas, Dios sabe en qué momento lo permite. Yo sé que ya en ese momento de tristeza, de que, chica, ¿cuándo? Yo sé que llegan, pero si Dios lo dijo, lo va a cumplir, y lo va a cumplir cuando Él diga, no cuando usted quiera, o sea, es cuando Él lo decida, porque Él sabe por qué lo va a hacer en ese momento, así como a nosotros nos ha pasado muchas cosas, y lo va a pasar en el momento indicado, correcto. Así que un placer, espero haber ayudado de mucho con mi testimonio, igual Wilfredo, y espero vernos pronto para contarles también la otra bendición que todavía nos falta. Así que ya estamos a finales de año, pues feliz Navidad y que un próspero año nuevo, y que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto. Chao. Bueno, y es así como el día de ahora, lunes 17 de febrero, hemos arribado a lo que es uno de los monumentos más apreciados de la bella Francia, la Torre Eiffel. Y así como con ansia, valió la pena de venir y caminar. Arrodillada y llorando le dije a él, mejor quítame la vida. Y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final.